Muy buenas noches, ¿cómo están, Bere? ¿Cómo estás, Bere? Eric, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto que ya están aquí. Sí, gracias a Dios, qué bueno, vamos a iniciar la clase, el discipulado del día de hoy. Estamos muy contentos de volver a estar nuevamente al aire para poder aprender más la palabra de Dios. Amén. Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Bere? Qué gusto que estás por aquí. Me da mucho gusto. Carito, qué bueno. ¿Cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas felicitaciones por tu reciente cumpleaños. Te amamos, te bendecimos. Muchas hermanas te enviaron muchos saludos desde el grupo de oración, porque todas estamos contentas de tus 15 primaveras. Gracias a Dios por tu vida. Qué bueno que estás aquí, Carito. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué bueno que ya andas por aquí también. Vamos a iniciar. Antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos por nuestro hermano Marco, que está ahorita pasando por una prueba? Gracias a Dios, Carito Bella, que está pasando por una prueba. Vamos a orar por él, ¿sí? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Marco Álvarez, por la vida de nuestra hermana Juanita Álvarez, Señor. Nos levantamos delante de ti, bendito Padre, y te rogamos, Señor, que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, lo cubra, lo proteja, fortalezca a Juanita ahí donde están ellos. Te pedimos, bendito Padre, que todo lo que hagan los médicos sea prosperado grandemente por ti, Señor, y sobre todo, bendito Padre, tú eres su sanador, porque ciertamente el Señor Jesucristo tomó toda enfermedad y toda dolencia de tu siervo, y nosotros te tuvimos a ti por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y por su llaga nuestro hermano Marco está completamente sano. Creemos que Él es sano por las llagas de nuestro precioso Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por protegerlo, por fortalecer a Juanita. Los bendecimos en tu nombre y te damos gracias, Señor, porque todo lo que van a hacer los médicos será prosperado para el bien de Marco. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo está la familia García, Pati Briceño? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de construir. Buenas tardes, Pati, qué gusto saludarte. Vamos a estudiar. Sí, amén, 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 Bere y Eric. Oramos por la pronta recuperación de nuestro hermano Marco. Bien, vamos a entrar en el tema de los jóvenes, ¿sí? Y vamos a ir a la cita bíblica Lucas 14, versículo 25. Y en lo que ustedes lo buscan, Lucas 14, 25. Vamos a hacer un ejercicio, este, todos los jóvenes tienen que saber y todas las personas tienen que saber que cómo se construirá una torre si antes no se sienta uno y calcula los gastos que uno va a tener. Tal vez tú como joven digas, es que yo no voy a construir ninguna torre, pero tu vida es esa torre. Es esa torre que debes de planear cómo la vas a construir. El proyecto más grande que tú puedes hacer, más grande que cualquier tarea escolar, que cualquier trabajo que te deje en la escuela, ¿sí? A veces te han dejado hacer alguna maqueta o te han dejado hacer algún trabajo de plastilinas o de dibujos o trabajos que se requieren en la escuela para ir acumulando puntos para la materia, en fin, sí, todos los jóvenes saben eso. Entonces, el proyecto más grande que vas a hacer en toda tu vida
es edificar tu propia vida. Y vamos a hacer este ejercicio de la misma manera como harías un proyecto en la escuela, ¿sí? De la misma manera como harías un proyecto en la escuela. Y bueno, para entender el tema, estamos en Lucas 14:25. Lucas 14:25 dice la Escritura: grandes multitudes iban con él, con el Señor Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Suena esta palabra como que tenemos que odiar, ¿sí? Tenemos que aborrecer a padre, a madre, a esposa, a hijos, hermanos, hermanas y aún nuestra propia vida. Pero no es así como lo estamos recibiendo así de primera vista. Vamos a ver Mateo 10:37 y está muy clara ahí la explicación. Mateo 10:37 dice así: y ellos le dijeron, Mateo 10:37. Permítame, si estoy en una escritura equivocada. Mateo 10:37. Dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esto lo dice el Señor Jesús. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sí? Ahora sí ya lo entendemos. Lo entendemos mucho mejor en el contexto correcto. ¿Qué significa esto? Que si yo amo, que si tú amas más a alguien que a Dios, es decir, que amas más o tienes más afecto por algo o por alguien más que a Dios, entonces no eres digno de Dios. Si yo amo más a mis hijos que a Dios, no soy digna de Dios. Si amo más a mis nietos que a Dios, no soy digna de Dios. Si tú como joven amas más a tus padres que a Dios, el Señor Jesús dice que no eres digno de Él. ¿Sí? Si tú amas más a tu mascota, si amas más tu celular, si amas más al estar con los amigos o las amigas que a Dios, Dios dice, el Señor Jesús dice, no eres digno de mí. Por eso dice aquí, dice en el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz significa negarte a ti mismo, tus deseos, tus preferencias, tus hobbies, ¿sí? Dice aquí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, tomar la cruz significa que vas a estar sujeto a Cristo y que no te vas a poder mover como si Él no existiera, porque tu vida está sujeta a Cristo, ¿sí? Tu vida está sujeta a Cristo que murió por ti, que dio su vida por ti, que te quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿sí? Todo esto es para su gloria y honra. Gloria a Cristo Jesús. Entonces ya entendimos, ¿sí?, que el que ama a padre o a madre más que a mí, dice el Señor Jesús, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, dice el Señor Jesús, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, Dios le dice a todos los jóvenes, a todos nosotros, ¿sí? Tienes que amar más a Dios que a cualquier persona o a cualquier cosa. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, amar más a Dios. Lulucita, ¿cómo estás? Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Margarita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Eso significa. Bien,
El proyecto entonces más grande que vas a realizar en toda tu vida es edificar precisamente tu vida, ¿sí? Y tu vida debe ser edificada conforme a los proyectos y conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Debes sujetar tus pensamientos, debes sujetar tus emociones a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vas a construir una vida que glorifique a Dios, una vida que bendiga a todos los que te rodean. ¿Qué tal, maestra Patti? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Entonces vas a tener el proyecto más grande de tu vida, ¿sí? La tarea más grande de toda tu vida, aún de tu tesis cuando te vayas a titular, ¿sí? En tu carrera profesional, por encima de tu tesis profesional, cuando llegue ese momento, lo más importante es cómo vas a edificar tu vida. ¿Qué materiales vas a ocupar para edificar tu propia vida? No es un proyecto de escuela, es un proyecto de tu vida. Tu vida, ¿cómo se va a edificar? ¿Qué materiales vas a ocupar para hacer el proyecto más grande de toda tu vida? Edificar tu vida, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Si vamos a Lucas capítulo 14, versículo 28, vamos a leer del 28 al 30 de Lucas 14. Buenas noches, Vicky, ¿cómo estás? Hello, Kiri, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Dice así, Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, piensa que esa torre es tu proyecto de vida, ¿sí? No se sienta primero, antes de edificar, tienes que sentarte y primero calcula lo que te va a costar edificar esa gran torre, que es tu vida, ¿sí? Dice así, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Sí? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando eres un joven, cuando eres un niño, ¿sí? Tus papás te llevan a la congre, te dicen que pongas el video, el audio, que te conectes al grupo de jóvenes, que ahí te van a hablar palabra que tiene que ver con el grupo de jóvenes. Y bueno, gracias a Dios por todos esos consejos que los padres dan a los niños, a los jóvenes, preadolescentes, adolescentes, en fin, hasta que llegan a su vida adulta y aún en su vida adulta tienen que seguir edificando su propia vida. Hola Chema, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Cómo estás, Santi? Anda por ahí. Gracias a Dios, ¿sí? Bien, entonces, te han dejado algunas veces proyectos en la escuela. Proyectos que haces con tus compañeros de la escuela o generalmente los maestros lo que dejan a los jóvenes es que hagan trabajos de equipo, es bueno trabajar en equipo, pero para edificar tu vida también necesitas un equipo. Y el equipo es Dios y tú. Tú tienes que escoger el mejor equipo para edificar tu vida. ¿Qué materiales vas a ocupar? ¿Con qué cuentas para edificar y construir tu vida? ¿Sí? Cuentas con la palabra de Dios, por supuesto. Sé que esa fue tu respuesta. ¿Sí? ¿Qué necesitas para edificar tu futuro? ¿Lo vas a edificar con cualquier cosa que te encuentres? ¿O vas a buscar
los mejores materiales, ¿sí? ¿Qué tipo de materiales vas a ocupar? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Primero tienes que tener un proyecto. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Ay, como vaya cayendo, pues ay, como caiga, ¿no? Pues a ver qué pasa, ¿no? Si en la escuela no haces eso, no vas por un 6, ¿sí? De panzazo. Tu vida no debe ser una vida de panzazo. Tu vida tienes que planear cómo quieres que sea tu vida, ¿sí? Tienes que planear cómo te ves dentro de 4 años, dentro de 6 años, dentro de 10 años. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo quisieras que fuera tu vida dentro de 10 años? Si tienes 14 años, si tienes 13, más 10, 23, 24, 25, dependiendo de la edad que tengas. ¿Cómo quieres que sea? Tú tienes que planear tu vida, ¿sí? Tienes que edificar tu vida. Puedes tener buenos cimientos, pero si no construyes sobre esos cimientos, ¿qué tipo de edificio vas a tener? ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Como vaya cayendo ahí, como salga, ¿no? Porque las decisiones que tomes hoy, como adolescente, como joven, va a ser el fruto que recogerás cuando seas un adulto de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y las decisiones las tomas precisamente en tu edad más joven. Entonces tienes que saber el rumbo, ¿sí? Tú tienes que saber el rumbo porque para eso Dios te da las herramientas necesarias, ¿sí? Te ha dado inteligencia y tú tienes que caminar hacia ese proyecto de vida que tú quieres tener. Un proyecto de vida que sea de bendición para ti, que sea de bendición para todos los que te rodean, ¿sí? No se trata de edificar otra vida, se trata de edificar tu propia vida, tu propia vida. ¿Qué necesitas para edificar tu vida, tu futuro? Primeramente necesitas a Dios. Ese es lo primero que se necesita. Él te va a ayudar, ¿sí? Él te va a ayudar, Él es el admirable consejero. Él te va a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Vas a estudiar? ¿Sí vas a estudiar? Yo deseo que todos los jóvenes estudien. Todos los jóvenes se preparen, ¿sí? Todos los jóvenes se tienen que preparar, tienen que estudiar. ¿Qué vas a estudiar? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar? A lo mejor todavía no sabes si tienes 12, 13, 14, 15 años, a lo mejor todavía no lo sabes. A lo mejor ya estás en la universidad y ya estás estudiando tu carrera. ¿Ya vas bien? ¿Ahí vas bien? Sí, sí, no salgas, no abandones tus estudios, es importante para ti, ¿sí? Pero ya para los que no tienen todavía definido qué van a estudiar, tienen que orar y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Guíame, ¿sí? ¿Qué estudiarás? Primero, decide estudiar, después, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? ¿En qué vas a trabajar? Tienes que prepararte. Mientras más preparado estés, con la bendición de Dios, mejor estilo de vida tendrás con la bendición de Dios, por supuesto. ¿Dónde vas a vivir? Cuando ya llegues a tu edad, a la edad de casarte, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Te vas a ir a vivir con tus papás? ¿Te vas a ir a vivir con tus suegros? ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Tú tienes que tener claro, con mucha claridad lo que tienes que hacer, ¿sí? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cómo vas a educar a tus hijos? ¿Los llevarás a la congre?
¿O vas a permitir que los lleven a los ídolos mudos? ¿Qué vas a hacer? ¿Te gusta el deporte? ¿Qué deporte practicas? ¿Vas a seguir practicando deporte? ¡Qué bueno! Eso es bueno, hacer ejercicio es bueno. Tienes que tomar buenas decisiones. Entonces, ¿con qué estás edificando tu torre? O como caiga. Permítame una observación. Hace tiempo vimos una película de Cantinflas. Al pastor le gustan, se ríe mucho con las películas de Cantinflas, yo también. Y estaba él edificando una pared sin ser albañil. Los albañiles construyen paredes preciosas, derechitas, muy bonitas y todo. ¿Sí? Es un trabajo difícil, muy cansado, pero hacen grandes cosas, ¿eh? Dios bendiga a todos los albañiles. Hacen cosas muy bonitas. Bien, entonces este Cantinflas, que se hizo pasar por albañil, le dijeron que construyera una pared y le quedó toda chueca, toda desplomada, la hizo como pudo. Ahora yo pregunto, imagínate, olvidándonos un poco de Cantinflas, solo fue para recordar, para una ilustración, que nuestra vida, tu vida, la piensas a construir así como que al aventón. Ay, pues a ver qué sale. Estudiar, pues como que para qué, ¿no? Muchos jóvenes no les gusta ir a la escuela, no les gusta estudiar, no les gusta prepararse, solo quieren jugar porque son jóvenes. Pero llega el momento en que tienes ya que ponerte a estudiar. ¿Por qué? Porque estás construyendo tu vida y tienes que tomar tu vida con responsabilidad, ¿sí? Con responsabilidad. Bien, y no te va a quedar el muro chueco, no te va a quedar tu casa chueca, que es tu vida. Tiene que quedar derecha, bien construida, con buenos materiales, ¿sí? Porque estás construyendo tu propia vida, ¿sí? Y tienes que tomar buenas decisiones para ello. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿con qué estás edificando tu torre? ¿Qué materiales estás usando? ¿Hay una planeación en tu vida? ¿Hay una planeación para tu vida? ¿Sabes qué rumbo estás tomando? Hay jóvenes que dicen, pues yo nada más me despierto y que no me molesten y luego que ya no me pidan mis papás que favores y que haga esto y que haga aquello. Sí, todos pasamos por esa edad y sabemos de qué estás hablando, pero tienes que ser un joven, una señorita responsable porque estás edificando tu vida. Dentro de este proyecto de vida que estás y que debes edificar tu vida, también tienes que divertirte, tienes que jugar, tienes que vivir tu vida, esta etapa de tu vida de la mejor forma, porque no la vas a volver a vivir, ¿sí? No tomes decisiones como, sí, en cuanto a la responsabilidad de edificar tu casa, tu vida, pero no dejes que las decisiones, a lo que quiero decir, no tomes decisiones a la ligera, dejándote llevar por los amigos, por las amigas. Ellas no son tus consejeras. Ellos no son tus consejeros, porque son jóvenes inexpertos igual que tú. El admirable consejero es Dios, número uno, y tus padres, ¿sí? Ellos son los mejores consejeros para que tú construyas un buen edificio, una vida de bendición para ti, ¿sí? No hagas nada a escondidas de tus padres. Siempre infórmales dónde estás. Siempre manténlos enterados de todas las cosas.
El mundo tiene muchos peligros. ¿Sí? Ellos lo que quieren es protegerte y Dios los ha puesto a ellos para protegerte y guiarte. ¿Sí? Hola José, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marieta Olivo? Muy buenas noches. Buenas noches. Entonces, regresando a la torre, ¿sí? ¿Quién edificará una torre si antes no se sienta primero y calcula lo que le va a costar? ¿Te va a costar edificar una buena torre? Sí, te va a costar. ¿Y qué es lo que te va a costar? Pedir consejo, te va a costar sentarte a orar, te va a costar seguir los planes del proyecto para que llegues a tener ese edificio de vida que es tu propia vida, tu propio proyecto, para que lo alcances a hacer. ¿Sí? Bien. Hablando de la escuela, ¿sí? En la escuela, cuando vas a hacer un proyecto que te encargan, te dicen, y yo he escuchado a la maestra Polonia decir a veces, vamos a hacer tal trabajo. Les pido crayolas y les pido una hoja blanca y entonces pide los materiales para edificar algo, para hacer un trabajo relacionado con su clase, ¿sí? Inclusive en los salones de niños yo veo materiales y veo pegamento y veo palitos y veo materiales. Tú vas a la escuela y te piden materiales. Los arquitectos les piden materiales, a los que están estudiando gastronomía les piden materiales. Los materiales son importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué materiales necesitas para construir tu casa? ¿Sí? ¿Con qué materiales lo vas a hacer? ¿Con cualquier cosa? No creo, ¿verdad? Bien, se necesitan 4 aspectos, apréndetelos. 4 aspectos, 4 puntos vitales para edificar. Edificar tu torre es edificar un proyecto, es hacer un proyecto de vida, tu vida. ¿Sí? Vas a tener que ocupar 4 puntos importantes. Número 1, vas a tener que planear. Es decir, tienes que saber qué quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Una profesionista? ¿Un profesionista exitoso? Bien, tienes que caminar hacia eso. Si quieres ser un profesionista exitoso, tienes que caminar hacia eso. Quiero ser, algunos pueden decir, yo quiero ser un buen ingeniero, pero ni voy a la escuela. ¿Tú crees que va a llegar a ser un ingeniero alguien que no vaya a la escuela? No, no va a ser ni bueno ni mal ingeniero. No va a ser ingeniero jamás. Necesita caminar hacia ese proyecto. ¿Sí? Entonces tú tienes que saber primero qué quieres hacer. ¿Cómo te ves? Pero ¿cómo te ves bien? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Necesitas, eso se le llama planeación. Necesitas planear. Después tienes que saber, ahora, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Bien, a eso se le llama organización. ¿Cómo lograr mi proyecto de vida? Acuérdate que estás y debes edificar una torre. Esa torre cimentada sobre la palabra de Dios, ¿con qué se va a edificar? Con buenos materiales, los vas a escoger, ¿sí? ¿Cómo quieres esa torre? ¿Cómo quieres tu vida? Entonces, tienes que planear cómo quieres esa torre, cómo quieres ese estilo de vida. Tienes que saber cómo lo puedes lograr. Bueno, para llegar a un objetivo, que es edificar esa vida, tu vida, esa torre, tienes que
alcanzar primero una serie de metas. El objetivo principal es llegar a edificar esa torre de tu vida que estás planeando. Y tienes que empezar con metas pequeñas para llegar a tu objetivo. Es como escaloncitos para llegar a subir al objetivo. Muchos escaloncitos, pero tienes que caminar hacia allá. ¿Sí? Tu vida es valiosa. Hola Máximo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manuel Cepeda, mi hermano? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tu vida es valiosa. Tienes que saber cómo planear, cómo la vas a lograr. Eso se le llama, una se llama planear, otra se llama organización, serie de pasos, serie de metas para alcanzar ese lugar. Tu vida, ¿sí? Después vas a necesitar otro elemento que se llama dirección. ¿Con qué materiales lo vas a construir? Elegir los mejores materiales. Y después el cuarto punto, ¿sabes cuál se llama? Control. ¿Qué significa control? ¿Que vas a controlar las cosas? No. Significa que vas a verificar si estás caminando hacia ese proyecto de vida o si te estás desviando. Es decir, casi todos los jóvenes creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, su proyecto de vida generalmente es este. Primero, ¿sí? Tener una buena relación con Dios, conocerlo más a Él. Él es el admirable consejero, ¿sí? Porque sin el Señor no vas a poder lograr nada. El Señor dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Necesitas al Señor Jesús, a su Espíritu Santo para que te guíe. Tienes que escribir cómo quieres tu estilo de vida. Generalmente los muchachos, los jóvenes nacidos de nuevo quieren, ¿sí?, tener una buena relación con Dios. Quieren ser profesionistas o la actividad que se vayan a dedicar, si no van a estudiar una carrera profesionista, el trabajo que vayan a tener que sea muy buen trabajo, ¿sí?, que tengan una vida cómoda, que cubran las necesidades de su familia, que puedan bendecir a otros y de esa manera pues dar cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios, casarse con un cónyuge que ame a Dios, ¿sí?, que ame a Dios con todo su corazón. Generalmente esto es lo que quieren la mayoría de los jóvenes cristianos, ¿sí? Por eso es importante decidir con quién se van a casar, qué van a estudiar, ¿sí? Es muy, muy importante porque con quien se vayan a casar va a ser su compañero de toda la vida, ¿sí? Entonces, es necesario, número 1, ya les di un panorama general, entonces que tú hagas tu propio proyecto de vida, que te sientes, tomes una hoja, tomas un bolígrafo, un lápiz, lo que tú quieras, una pluma, como le llamamos aquí en México, una pluma y escribas. ¿Qué es lo que quieres de tu vida? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Y caminar hacia ese proyecto para que edifiques tu vida. Primeramente sobre la roca que es Cristo, ¿sí? Y construyas esa torre que es tu propia vida para glorificar a Dios y para que vivas bien, bien en esta tierra. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Recuerda que vas a edificar tu vida. Es muy triste que a algunos jóvenes no les interese planear
qué va a ser de sus vidas. Porque pierden, es como un barquito, sus vidas son como un barquito que sale del muelle ¿sí? Y a ver a dónde van, y a ver a quién se encuentran, y a ver contra qué ola chocan, y a ver cómo libran la siguiente ola. No, si tienes un proyecto de vida, si sabes qué quieres de tu vida y caminas hacia eso, ¿sí? Caminas hacia eso, lo vas a lograr con la ayuda del Señor. Hay que tener rumbo. Tu vida tiene que tener un rumbo. ¿Sí? Tienes que saber hacia dónde vas para que lo logres. Porque muchos se quedan en el camino y se desaniman, inclusive hasta llegan a abandonar su fe. Y eso es lo que Dios no quiere, que abandonemos nuestra fe en Él. Y sucede porque pierden el rumbo, pierden la dirección, no saben si van arriba, si van abajo, pues a ver por dónde viene el viento y a ver a dónde voy. Hay que tener dirección, ¿sí? Y si algo, por eso es muy bueno escribir, como dicen en una escritura, escribir la visión, ¿sí? Escribir, yo quiero esto de mi vida y caminar hacia eso. Y si en un momento hay una desviación, precisamente ese punto en la administración que se llama control, verifica si me estoy alejando para retomar el curso y volver a tomar el camino correcto hacia la edificación de tu vida conforme a lo que tú lo planeaste. ¿Sí? Eso es importante. Es importante. Tu vida es el mejor proyecto que vas a realizar. Gloria a Cristo Jesús. Si la construyes bien, vas a disfrutar tu vida. ¿Sí? Si la construyes mal, lo vas a lamentar porque vas a tener que vivir con las consecuencias de las malas decisiones. Esto no significa que Dios no te va a amar. Dios siempre te va a amar y te ama con amor eterno. Pero cuando tu vida tiene dirección de parte de Dios, ¿sí? Vas a tener un mejor estilo de vida. Amén. Regresando a la palabra de Dios, Lucas 14:28, que no nos hemos separado de su palabra. Dice, porque ¿quién de ustedes, lo voy a parafrasear para que lo podamos entender mejor, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero? Primero vamos a sentarnos y calcula los gastos. ¿Cuánto me va a costar llegar hasta donde lo que he planeado? ¿Qué me va a costar? Bueno, pues a lo mejor lo que va a costar es que vas a dedicarle más tiempo a la palabra de Dios porque necesitas tener comunión con Dios, ¿sí? A lo mejor lo que te va a costar es no desviarte con tantas distracciones, concentrarte más en aprender la palabra de Dios, concentrarte más en estudiar, concentrarte más en escoger buenas amistades, ¿sí? Que te ayuden, que te edifiquen, que no destruyan tu vida, sino que te edifiquen, ¿sí? Que te ayuden, ¿sí? Tienes que saber lo que te va a costar porque te va a costar, ¿sí? Te va a costar, pero con la ayuda de Dios, Él te proveerá de todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y dices entonces, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar, lo voy a parafrasear, su vida, no se sienta primero y calcula lo que tiene que hacer? ¿Sí? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
Dice, vas bien, vas creciendo bien, pero luego después te desvías. Te desviaste porque te distrajiste en el camino y te saliste del rumbo de tu proyecto. ¿Sí? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Pues no que era cristiano, pues no que desde cuna, cristianos de cuna, ¿sí? Bueno, desde chiquititos. Bueno, gloria a Dios, ¿sí? Es importante tener rumbo y dirección para no salirse del camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de mí. Cuidado con los espejitos del mundo, que son distractores para que puedas edificar tu buen proyecto de vida. ¿Sí? En el versículo 30 dice, voy a leer el 29 y el 30, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Se quedó en el primer piso y su torre la torre que construyó era de 5 y se quedó en el piso 1 y no tiene techo. ¿Por qué? Porque se salió del camino, perdió el rumbo. Si tú quieres llegar a un objetivo, no debes de perder el rumbo. ¿Sí? Tienes que seguir conforme a ese proyecto de vida que es edificar tu propia torre. Es como si esa torre fuera tu vida y la estás edificando, pero con buenos materiales. Los buenos materiales es la palabra de Dios. Esos son los buenos materiales. Dios te dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso quiere decir que no vamos a comprar esos materiales para nuestra torre. No vamos a meter ahí ladrillitos de yugos desigual. ¿Sí? No, porque se va a quedar inconclusa nuestra torre. ¿Sí? Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, tienes que pensar, piensa. ¿Cómo quieres tu vida? Tienes que escribirlo. ¿Cómo la quieres? Escribe esa visión. ¿Sí? ¿Cómo la quieres? Después de haber orado y pedirle a Dios guianza, lo escribes. ¿Vas a estudiar? ¿No vas a estudiar? ¿Sí? Amén. ¿Te vas a cuidar? ¿Sí? Buenos materiales para que esa torre sea construida para la gloria del Señor y tengas un buen estilo de vida. ¿Sí? Fíjate, importante, ¿con quién te vas a casar? Dices, pero si yo tengo 14 años, ni siquiera he pensado en casarme, y haces muy bien. Todavía no estás en edad de casarte. Sí, pero no pongas tus ojos, ¿sí?, en alguien que es del mundo. No pongas tus ojos sobre alguien que es del mundo. No escuches al mundo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿Bien? ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Eso lo vas a hacer toda tu vida. Pues tienes que saber qué te gusta hacer. ¿Sí? Porque lo vas a hacer toda tu vida. ¿Con quién te vas a casar? Regresando al tema, va a determinar qué creencias van a tener tus hijos. Si te casas con un incrédulo o con una incrédula, un domingo en la conga y otro domingo con los ídolos,
¿sí? Tienes que saber con quién te vas a casar, ¿sí? Porque inclusive la familia de ella, si es la incrédula, o la familia de él, si él es el incrédulo, es con la familia que también esa familia también va a ser tu familia. Porque los vas a ver, los vas a visitar, te van a ver, te van a visitar. Y si es de un yugo diferente, te van a invitar a que participes en la adoración a los ídolos. ¿Y lo vas a hacer? ¿Te das cuenta qué importante? ¿Sí? El varón, la jovencita o el jovencito son estudiosos. ¿Les gusta estudiar? ¿El candidato o la candidata son estudiosos? ¿Sí? Entonces, no es una cara bonita lo que va a ser un buen matrimonio. No. Lo que va a ser un buen matrimonio, ¿sí? Es alguien que ame a Dios por sobre todas las cosas. Es alguien que conoce a Dios, que es oidor y hacedor de la palabra de Dios. Hay errores, se van a cometer errores, claro que sí, sí, pero los van a poder solventar en el amor de Cristo. Amén. ¿Sí? De lo que Dios quiere es que tú seas su hijo, sigas siendo su hijo, su hija, y Dios quiere usarte en la obra del ministerio, ¿sí? Porque para eso nos llama, para servirle. Pero si lo vas a poder servir si tomas buenas decisiones. Si toman, yo ya tomé mi decisión hace muchos años, si tomas malas decisiones, entonces no lo vas a poder servir como Dios quiere que le sirvas aquí en la tierra. Dios te quiere bendecir, pero es necesario ser oidor y hacedor de la palabra. ¿Sí? Es necesario ser oidor y hacedor de la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, fíjate bien, ¿quién va a escoger a tu cónyuge? ¿Dios te lo va a escoger? No, Dios no te lo va a escoger, lo vas a escoger tú. Tú vas a escoger a tu cónyuge. Dios te va a decir los requisitos que debe de cumplir. ¿Sí? Dios te va a decir los requisitos que deben de cumplir. Pero tú eres quien va a escoger. Dios te dice los requisitos, pero tú eres quien va a escoger. Entonces tú tienes que ver qué requisitos cumple, como tú también tienes que cumplir los requisitos de Dios para alguien que está orando por ti. ¿Sí? Gloria al Señor. Bien, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en dónde vas a encontrar al candidato o la candidata. ¿En dónde la vas a encontrar? En la escala del 1 al 10. En la escala del 1 al 10, pensando que el número 10 es el más cercano al acierto y el 1 el menos alejado al acierto, ¿sí? Te vas a encontrar a tu cónyuge futuro cristiana, en un antro. Ahí te la vas a encontrar. En la escala del 1 al 10, las posibilidades es, ¿qué le pondrías? Te vas a encontrar al que pudiera ser tu cónyuge, cristiano, cristiana, llena del Espíritu Santo, ¿sí?
Oidora y hacedora de la palabra de Dios. Oidor y hacedor de la palabra de Dios. ¿En el supermercado? Puede ser. ¿Sí? ¿Te lo vas a encontrar en la escuela? Puede ser. ¿Te lo vas a encontrar en el club? Puede ser. Puede ser. ¿Sí? ¿En el boliche? Puede ser. ¿Te lo vas a encontrar en el grupo de jóvenes de la Congre? Altamente posible que sí. ¿Sí? En el grupo, en un congreso juvenil cristiano, altamente posible que sí. En un estadio de fútbol, posiblemente. ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos que tenemos que escoger bien. Tienes que planear tu torre, escoger los mejores materiales. ¿Cómo quieres tu vida, tu estilo de vida? Tu torre, construir tu torre es el mejor proyecto. El proyecto, vamos a decirlo así, el proyecto más importante de tu vida. Y tienes que saber cómo escoger. ¿Construye sobre la roca, sobre los cimientos de la roca o sobre la arena? Pati Briceño dice 10 en un congreso juvenil cristiano. Seguro que sí. Hola Selene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Seguro que sí. Seguro que sí. Exactamente. ¿Sí? ¿En el antro no? Seguro que no. ¿Sí? Entonces tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Oidores y hacedores de la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, regresando a la escritura del Señor, dice así, Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sí? Vamos, la próxima clase, vamos a hacer un cuestionario y tú lo vas a ir contestando, ¿sí? Pero antes del cuestionario, te voy a pedir, ahora sí que pidiendo los materiales, que tengas a la mano una hoja, un cuaderno, mejor un cuaderno porque el cuaderno no se le pierden las hojas, un cuaderno, pluma, goma si la necesitas y vas a escribir tu proyecto de vida. Lo vamos a orar y tú vas a estar ahí escribiendo cómo vas a edificar esa torre. Primero tu torre, ¿sí? Y con la ayuda del Señor vamos a ir viendo los materiales, ¿sí? Y vamos a contestar un cuestionario, ¿sí? Gracias a Dios. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que aproveches bien el tiempo. Tu vida es valiosa. Tu vida es muy valiosa. Tu vida, estás en una etapa preciosa de tu vida, tu juventud, si eres preadolescente, adolescente, diviértete, haz deporte, no pienses en noviazgos, no es el tiempo, ¿sí? Todo llega a su tiempo, hay tiempo para todo. Los mejores consejeros son tus padres. No te dejes aconsejar por los amigos, por las amigas, porque son bien intencionados, te quieren bien, son bien intencionados, pero son inexpertos, ¿sí? Y te pueden confundir. Pero la mejor ayuda después de Dios son tus padres. Manténlos enterados de todas las cosas. Siéntate con ellos si quieres hacer antes este proyecto de vida con esa torre. Siéntate con ellos, papá, yo pienso esto, ¿cómo ves? Y ellos te van a decir, pero como que te gusta más esto y te van a aconsejar. Y tú tienes que tener esa visión escrita y seguir hacia ella para que se cumpla ese proyecto de vida,
¿sí? Y alcances a construir tu vida con buenos materiales. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la vida de cada joven, de cada señorita, Señor, que escucha tu palabra con suma atención. Te rogamos, Padre eterno, que los llenes de sabiduría, que tu Espíritu Santo les dé la guianza, Señor, que les des paciencia, bendito Padre, y les des el contentamiento, Señor, de disfrutar la edad que tienen, al lado de sus padres, Señor, siempre tomando buenas decisiones, bendito Padre, dándoles tú mismo, Señor, sabiduría que viene de lo alto, bendito Dios. Ayúdalos a guardar sus corazones, Señor, en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Apártalos de personas dañinas, de malos consejeros, Señor, por estratagemas del adversario que quiere destruir y desviar a algunos de tus hijos, bendito Padre. Guarda a tus jóvenes, Señor, en tu santo y poderoso nombre. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, pues buenas noches. El grupo, quería comentarles también que la clase de principios básicos ya concluyó. Estamos esperando indicaciones del pastor para ver qué tema va a empezar o que nos guíe a ver qué es lo que vamos a hacer con la siguiente hora, ¿sí? Bendiciones, bendiciones para todos los que, por cierto, los que se van a bautizar en el Espíritu Santo. El evento va a ser hoy a las 8 de la noche, ¿sí? En las instalaciones de la Iglesia Palabra de Vida en México. Dentro de 15 días va a ser en Valle de Bravo para los hermanos de Valle, pero en el día de hoy va a ser para los hermanos aquí de la Ciudad de México, en las instalaciones de Palabra de Vida a las 8 de la noche, aquellos que quieran bautizarse en el Espíritu Santo, de 8 a 9 de la noche. Es importante que lleguen a las 8 porque generalmente se da una clase, una introducción y luego ya empezamos a orar, ¿sí? No olvides traer tu cubrebocas, aquí va a haber gel, y vamos a cumplir con todas las medidas de seguridad que nos pide la autoridad que tengamos. Bendiciones para todos. El día de mañana, sábado, tenemos la oración a las 7 de la noche y el domingo tenemos el servicio general desde las 11 de la mañana, ¿sí? Con alabanza. A las 11:30 la palabra que Dios tiene para nosotros. Después viene el grupo de niños, ¿sí? Papás, pongan a los niños a escuchar la palabra de Dios. Es muy bueno fortalecer esos cimientos a una corta edad. Que Dios los bendiga grandemente. Les amamos, los extrañamos, los bendecimos y nos vemos entonces el día de mañana para la oración. Saludos a todos los jóvenes. Que Dios los bendiga. Hola Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bendiciones para todos.